de hoy está centrado en la resiliencia, de tal manera que al estar conscientes del momento actual que transitamos en torno a la pandemia COVID-19, entendemos, parafraseando un poco a nuestro próximo conferencista, que la resiliencia está al servicio del mundo de las empresas y las organizaciones, ya que son en estos lugares donde las personas del mundo entero depositan por lo menos un tercio de sus horas diarias, en virtud de lo cual estos lugares se deben transformar cada vez más, teniendo como centros las personas para conformar espacios para la reconstrucción humana, la creatividad y, ¿por qué no?, para la felicidad. Así, en el marco de esta gran celebración de la comunicación interna, continuamos con la participación de Fernando Beliz, quien nos ilustrará con su conferencia titulada Resiliencia Organizacional, por lo que le pedimos amablemente a la doctora Janine Rincón Quintero realizar la formal presentación de nuestro conferencista, no sin antes invitarles a usar el chat de transmisión en vivo para dejar sus comentarios, sus preguntas y seguir utilizando los hashtags numeral diálogo UCI, numeral Consim 2020, numeral Día CI, numeral 7 años diálogo UCI y numeral Resiliencia CI para esta disertación. Muy buenos días para todos. Un gusto saludarte, Fernando. Buenos días. Bienín. Bien. Fernando Vélez Montero, conferencista, coach y académico, consultor para 13 países de Iberoamérica, speaker para Seminarium Latam, PhD en comunicación, magíster en comunicación, coach ontológico, con estudios avanzados para el doctorado en comunicación organizacional, formación en acción de indagación apreciativa, estudios de audiencias, comunicación audiovisual, comunicador audiovisual, periodista y licenciado en comunicación social. Autor de varios libros, entre ellos Comunicar, Resiliencia Organizacional, Comunicación Organizacional, 101 Caminos para sobrevivir al mundo del trabajo, liderazgo comunicativos, entre ellos. También es coautor de varios libros y tiene múltiples publicaciones con las cuales ha estado visible a nivel de Iberoamérica. Ha sido consultor para el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CESPAL, representante en Chile del Grupo DIRCON Latinoamérica y conferencista para el Congreso Latinoamericano de Felicidad y Bienestar Organizacional, CLAFO. En Colombia, académico para Forum, Universidad de La Sabana, y para la Universidad Pontificia Bolivariana. Consultor senior con 25 años de experiencia. Así pues, dejo con ustedes a Fernando Vélez Montero, ¿verdad? Además, alguien que estimo, está entre mis afectos y es mi amigo. Un abrazo para ustedes y pues que disfruten. Resiliencia organizacional es el título de su disertación. Bienvenido. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Janine. Gracias a toda la gente que ahora está conectada y que en el fondo lo que quiere es expandir preguntas, expandir miradas con respecto a lo que hacemos los comunicadores. Quiero dedicar esta charla a toda la gente que hoy día está sufriendo con este virus, con la gente que ya no está, con toda la gente que está literalmente conectándose con el dolor en un momento tan adverso para toda la humanidad como es el que hoy vivimos. Así que desde ahí quiero mandar un tremendo abrazo y a la vez quiero aportar, quiero sumar con ciertas distinciones y puntos de vista al mundo de la comunicación desde lo que es la resiliencia organizacional, que yo siento que puede ser un espacio de reflexión y acción también. Entonces, bueno, espero que se vea la presentación. Soy bastante torpe a veces en lo tecnológico, pero creo que ahora estoy enfocado con mi presentación para que todos la puedan mirar. La resiliencia organizacional es, yo diría que una palabra que conecta con la realidad.
Por lo general se pensaba en tiempos pasados de que había gente que nacía resiliente y otros no eran resilientes. Se pensaba que esto de la resiliencia era casi un milagro. Y después nos fuimos dando cuenta que no, todos somos resilientes. La resiliencia al final es la capacidad de revertir la adversidad, de transformar el dolor en una oportunidad. La resiliencia es la capacidad de tomar el trauma y literalmente transformarlo en un escenario de aprendizaje. Pero ¿qué es lo importante? El tema de la resiliencia no es resistir un golpe. El tema de la resiliencia es resistir el golpe, resignificarlo, aprender y desde ahí articular una nueva coherencia. Por eso que cuando escribí este libro no lo escribí para el momento de crisis, yo lo escribí para generar una cultura previa a la crisis, para cuando llegue nos tomara como organización bastante consolidado. Entonces la resiliencia no viene como a tapar un forado que hay en este momento. La resiliencia es una invitación a transformar la cultura en un plan de creencias que articulan acción coherente. Entonces, todos somos resilientes. La resiliencia episódica, puede que hoy día yo sea resiliente y mañana no. Es así la cosa. Entonces, ¿cómo lo hacemos para pensar este tema de la resiliencia? Conectado con ciertos valores, con ciertas dimensiones axiológicas que estén al servicio del autocuidado de la persona. Porque si ustedes me preguntan, ¿por qué escribí este libro? Yo escribí este libro para cuidar y blindar a la organización. Otros blindarán el modelo de negocio, la tecnología, todo. Yo quiero blindar a las personas. Lo que yo quiero es que las personas sientan de que están en el mejor de los lugares para poder desarrollar lo que es un tercio de la vida, que es el trabajo. Entonces, bueno, la resiliencia se conecta con el momento adverso, con la sobrevivencia, con esa lucha frente a lo que literalmente nos está dañando. Estamos viviendo, no solamente desde la pandemia, sino que desde hace mucho rato, escenarios de incertidumbre bastante brutales. Por lo general, cuando estamos en la incertidumbre, nos conectamos con el miedo. Las emociones no son ni buenas ni malas. El miedo nos conecta con la sobrevivencia, pero si yo vivo en el miedo, literalmente me fragilizo. Por eso es que muchas veces cuando los corazones del mundo del trabajo conectan con el escenario de la incertidumbre, nos conectamos con, yo diría, no la expansión de este corazón, sino que con la contracción. Y cuando estoy en la contracción, me voy al inmovilismo. Y cuando no me muevo, pierdo oportunidades, dejo de ser creativo y disruptivo. Es decir, la incertidumbre me conecta con un espacio de terror, que literalmente es la angustia, y la angustia por lo general es el miedo al futuro. Entonces, ¿cómo empezamos a entender de que la resiliencia organizacional lo que busca es este blindaje, literalmente generar organizaciones fuertes, flexibles, adaptativas y conscientes? Ojo, organizaciones que tienen claro que tienen que transformarse, entendiendo la transformación no como cambiar, que siempre se piensa que esto es solamente cambiar. No, cuando yo estoy en un proceso transformacional, tengo que hacerme dos grandes preguntas. ¿Qué quiero cambiar? Pero hay una pregunta que es más importante todavía. ¿Qué es lo que quiero preservar del ser social o del ser organizacional que soy? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué capacidad de transformación tienen las organizaciones de ustedes? ¿Qué capacidad, como diría Toffler, tienen de aprender, desaprender y reaprender? ¿Qué capacidad tienen de resignificar el momento adverso y transformarlo en un espacio de aprendizaje y expansión? Lo que sí está claro, desde hoy ya nada será igual. Es decir, este congreso que tendría que ser presencial, cada uno está en su casa. Es decir, estamos en un momento complejo, pero a la vez estamos en un momento desafiante para el mundo del trabajo. Por eso que cuando se habla de comunicación, que yo entiendo, se habla mucho de estrategia, de endomarketing, soportes comunicacionales, tecnología, todo eso. Pero para mí todo eso lo que hace es dar visibilidad al acto comunicativo, pero la comunicación es más silenciosa. El 90% de la eficacia comunicacional está en la capacidad de escucha que nosotros tenemos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que están escuchando en este momento? Escuchar no es solamente colocar el ojo, perdón, el oído. Escuchar es también colocar el corazón, colocar la emoción y colocar la corporalidad. Como decimos los coaches ontológicos, cuerpo, emoción y lenguaje. Y de ahí escuchamos al otro. Entonces yo les pregunto, ¿cuáles son los dolores de la gente que están escuchando en este momento? ¿Qué es lo que han dejado de escuchar? ¿Qué es lo que no están escuchando en ustedes mismos, en sus compañeros de trabajo, entre las propias áreas? Es decir, ¿qué es lo que estamos literalmente omitiendo?
que al final del día fragiliza nuestra capacidad y agilidad organizacional. Entonces, la resiliencia es esto, es una invitación a pensar a la organización, pero ojo, no como lo hemos hecho siempre, que es querer igualarlo todo, es de pensar que la diferencia es una amenaza, porque vivimos en ese lugar, en la trinchera. No, la invitación es otra. ¿Por qué no pensamos que toda organización es un colectivo de seres humanos totalmente diferente, con biologías diferentes, emocionalidades diferentes, historias de vida diferentes, profesiones diferentes, nacionalidades diferentes, pero que al final del día lo que yo tengo que hacer con esa persona no es literalmente irme a la trinchera y marcar la diferencia, sino que generar espacios de encuentro. No estoy hablando de la tolerancia, estoy hablando de la aceptación, entendiendo la aceptación como un paréntesis de encuentro, en donde yo legitimo al otro como un legítimo otro, en donde literalmente sostengo la diferencia desde relaciones que están al servicio de propósitos comunes. Porque es el tema. El tema es entender que las organizaciones, por lo general, y como todo ser humano, somos todos diferentes. Pero ¿cómo nos relacionamos? Porque la gran crisis de las empresas, en específico en América Latina, son problemas de convivencia. No es un problema de quién sabe más o quién sabe menos, no. El problema es que yo pareciera que tengo temas pendientes conmigo y que obviamente los transfiero a las personas que tengo en mi entorno. Por eso que los coaches ontológicos, y yo lo conecto desde la comunicación, pero la primera comunicación, y siempre se lo planteo a los comunicadores, no es interpersonal. Siempre está ese cuento de que la cosa es con el otro. No. La primera comunicación es intrapersonal, que es conmigo. La primera comunicación es ontológica, que es desde el estudio del ser. Y ese es el tema de fondo de esta conferencia. Porque lo que yo acá quiero invitar no es a que generemos un espacio adaptativo. Lo que yo quiero generar con esto y con mi libro Resiliencia, que les cuento que viene ya la segunda edición de la editorial Gediza, lo que viene ahora es la transformación. ¿Cómo entendemos que el otro es un legítimo otro? Y que esa sinergia y esa textura y ese color que es totalmente diferente al mío puede ser un tremendo espacio de posibilidades. Porque lo que se requiere en los momentos de adversidad no es que seamos todos iguales, sino que todos diferentes. Cuando somos todos diferentes, tenemos menos puntos ciegos, tenemos diferentes formas de abordar un mismo problema. Entonces, ¿cuál es la invitación? Necesitamos hoy día, las organizaciones requerimos de continentes, no nos sirven las islas. Estamos en una cultura tan neoliberal que estamos en la competencia permanente entre nosotros. Estamos en esta cosa darwiniana de sobrevivencia, de querer ganarle al otro. La idea acá es pasar de la clásica cultura competitiva a una cultura colaborativa, en donde literalmente nos declaremos todos aprendices y estemos al servicio del propósito común. Por eso que cuando se habla de los equipos de alto rendimiento, alto desempeño, de la teoría de Marcial Lozada, se habla literalmente de esta conexión, que es una conexión emocional o conectividad emocional, como le dice Marcial Lozada, en donde yo estoy al servicio de la comunidad, no estoy en competencia con la comunidad. Por lo general, todas las organizaciones tienen debates y tienen competencia entre las áreas. Hay muchos problemas entre los propios líderes. Hay temas de relacionamiento profundo. Cosas tan brutales como que en Europa los sindicatos son parte de los directorios, pero en América Latina, entre el sindicato y la gerencia de las organizaciones, hay absoluta desconexión. Entonces, ¿cómo empezamos a pasar ya a otro estado? ¿Cómo empezamos a conectarnos con palabras tan bellas como la de los japoneses, que es el concepto kitsuroi, en donde lo que se plantea es que cuando hay un jarrón que está agrietado, que está quebrado, acá la idea no es tapar la grieta, sino que es honrar esa diferencia y ese problema con oro, con plata, mostrando ya la superación. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo empezamos a marcar estas organizaciones para que lleguen a las crisis, a los momentos adversos, más asumidas, más consolidadas, más validadas? Porque al final del día es el tema. El tema es que estamos llegando muchas organizaciones en forma fragilizada, quebrada a la crisis. Obviamente con la crisis se desfondan. Entonces, la cultura es las creencias que finalmente van a la práctica conductual. Eso es la cultura. La resiliencia organizacional, entonces, es una invitación a generar organizaciones fuertes, flexibles, adaptativas y conscientes.
organizaciones dialécticas que están yo diría, en esta complicidad, en este juego que está obviamente centrado en la colaboración y que al final del día tiene ciertos elementos que se parecen y que obviamente están conectados, pero que lo que hacen es darnos un salto cual y cuanti entre pasar del clásico equipo de trabajo para transformarnos en una verdadera comunidad de aprendizaje. Porque eso es lo que hay que hacer hoy día. Hoy día se requiere flexibilidad para tener agilidad corporativa, para tomar decisiones. Y eso pasa, obviamente, por declararnos aprendices. Entonces, bueno, la resiliencia organizacional conecta con temas. Conecta, por ejemplo, con la identidad, pero la identidad conecta con el bienestar. Es sentido común que toda organización que es cuidada, que literalmente honra a sus trabajadores, que los cuida y que obviamente no los jibariza, sino que los expande, son organizaciones que están en un escenario superior al promedio para cualquier adversidad. Todos sabemos que una organización cuando tiene un bienestar literalmente trabajado y pulido en el tiempo, es una organización que tiene todo bastante más, yo diría, avanzado. Tiene menos ausentismo, menos accidentes, menos rotación, se incrementa la confianza, mejora el clima. Es decir, todo virtuoso. ¿Pero por qué? Porque hay un acto axiológico detrás de eso. Hay un acto ético, que en el fondo es mantener bien a la gente. No por una cultura transaccional, de estas cosas medias winner que tenemos a veces, de querer literalmente, no sé, controlar todo desde un yo te doy, tú me das. No, yo estoy hablando de algo que es superior a eso, que es cuando yo me preocupo por ti porque me importa que tú estés bien. Entonces, fíjense, estos son indicadores de estudio, múltiples estudios sobre el bienestar organizacional, pero esto no pasa en América Latina. Hace años llamé a Freddy Kaufman, autor de La empresa consciente, Metacoaching, de varios libros, un tipo excepcional, y en un minuto le pregunto, oye Freddy, ¿qué es lo que no te han preguntado con respecto a tu último libro, La empresa consciente? Y Freddy Kaufman me dice, lo que nadie me pregunta es, ¿cuál es la trampa? ¿Cuál es la trampa que si soy hipertenso como sal? ¿Cuál es la trampa que si soy diabético como azúcar? ¿Cuál es la trampa que si tengo problemas cardio no hago ejercicio? Es decir, ¿cuál es el autosabotaje cultural que me hago yo? Que me seduzco por un bienestar de corto plazo y literalmente no articulo los cambios que requiero para no caer en el barranco. Y yo acá les pregunto, todos hablamos de liderazgo, comunicación, confianza, y lo que menos hay en las organizaciones son estos temas. Y todos lo sabemos. Entonces, ¿cuál es la trampa? Yo se los pregunto a ustedes para que ustedes lo vayan decantando. ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es el autosabotaje que nos hace tener poco músculo para sostener nuevas coherencias culturales? De cuidar a las personas, de generar buenos climas, todo eso. ¿Cuál es la trampa de que estamos convencidos de que comunicar es informar? Y les cuento que no. Informar es entendimiento, no es información. Entonces, ¿cómo hacer para tener organizaciones sólidas, consistentes, desde dimensiones axiológicas, es decir, el estudio de los valores, desde dimensiones ontológicas, que es el estudio del ser, desde dimensiones no zoológicas, que es el estudio del conocimiento? Entonces yo les pregunto, ¿de qué están hechas sus organizaciones? Pero ojo, no estoy hablando de la declaración verborreica clásica de que soy bueno y bla, bla. No, de qué estoy hecho en donde mi creencia va a una práctica conductual y se ve en el hacer diario. Entonces, bueno, la resiliencia va conectando, va articulando y va entendiendo que la mirada del cuidado organizacional es un cuidado sistémico. Y por eso que también aparece el liderazgo. Porque les puedo contar que el liderazgo en la revolución industrial cumplió un rol, que era literalmente colocar músculo para hacer que las personas funcionaran. Pero hoy día, en esta sociedad del conocimiento, hoy día ya no sirve el músculo porque ya no son las máquinas de la revolución industrial, que eran máquinas de acero muy fuerte que se necesitaba fuerza. Hoy día el conocimiento fluye dentro de las organizaciones, dentro y bajo lo que son las prácticas conversacionales. Es decir, son las redes conversacionales las que van a generar que una organización sea ágil en un momento de adversidad para dar un giro. Y yo les pregunto, ¿qué capacidad conversacional tienen las empresas de ustedes? ¿Cuál es la efectividad conversacional? ¿Qué credibilidad tienen las conversaciones? ¿Son conversaciones verticalistas de sometimiento y control o son conversaciones transversales de participación activa? Ojo,
Yo soy un convencido que a los comunicadores nos falta entender el rol de la conversación. Los coaches ontológicos tenemos los actos del habla y con Maturana, Echeverría, Flores, hemos ido armando un marco teórico para entender la práctica conversacional, entendiendo que las conversaciones y desde el lenguaje construyen realidad, pero también generan acción, entendiendo que las conversaciones no son inofensivas. Y yo creo que nosotros, los latinoamericanos, porque venimos de la pobreza, de la explotación, de las invasiones, de las dictaduras, tenemos un cuento con el poder y que obviamente no son conversaciones, yo diría, lo eficiente que podrían ser, lo democrática que podrían ser. Entonces, cosas como esta, que el 85% de los empleados en América Latina no renuncian a que no les guste la empresa, renuncian porque tienen malos líderes. Y obviamente que tienen malos líderes porque son líderes que vienen de la matriz clásica, que es el liderazgo capataz, palo, zanahoria y sometimiento y control. Pero hoy día hay un liderazgo que es el liderazgo coach, que acompaña en conexión emocional y que está al servicio desde un aprendizaje vivo. Entonces, por ejemplo, sale esta noticia que en Chile ya se plantea esto, que se requiere que los líderes sean más empáticos. Muchas veces se dice que la empatía es colocarse en los zapatos del otro. Yo en realidad no creo mucho en eso. Porque si yo calzo 42 y el otro calza 58, yo no puedo caminar con sus zapatos. La empatía es conectar con la emocionalidad de la otra persona, que eso es diferente. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo evalúan a sus líderes? O si ustedes son los líderes, ¿cómo evalúan su estilo de liderazgo? ¿Qué capacidad literalmente tienen de salir de esta matriz que es bastante desconfiada, que al final lo que busca es tener como fragmentada la organización? ¿Y por qué no lleva a la organización a mezclar sus sabores? ¿Por qué no entendemos que la diversidad en general de todo, de edad, de todo, generaciones, género, lo que sea, está al servicio de una organización moderna y flexible? ¿Por qué será que la diferencia a nosotros nos genera temor y no atrinchera? Entonces la pregunta es conmigo, eso es lo que quiero decir. Y eso es comunicación. Por eso es que un buen comunicador es una persona que hace un trabajo intrapersonal profundo. Por eso que para mí la comunicación desde hace muchos años ya cambió el eje. El eje es desde el ser al hacer. Ese es el tema fondo. Entonces, ¿cómo empiezo a pensar los equipos de trabajo ya como comunidad de aprendizaje? ¿Cómo empiezo a entender que cuando instalo la voz como líder, tengo que transformar, por supuesto, el imaginario colectivo, pero a la vez tengo que aceptar la diversidad de texturas, de grises que hay dentro de mi colectivo de trabajo y entender de que ahí hay poder y hay oportunidades? Entonces, fíjense, acá está la Mona Lisa, versión Botero, versión Exorcista, versión Picasso, versión lo que quiera, pero está la Mona Lisa. Entonces, la invitación de la resiliencia organizacional es a entender que todos los seres humanos, desde nuestra diversidad, podemos co-construir colectivos de trabajo con propósitos comunes. No es solamente desde estos términos declarativos que a veces hacemos gárgaras con el cuento, que yo en realidad no creo mucho, porque creo que hay una trampa en todo este cuento, que en el fondo es pensar de que hay ciertos conceptos que ya en la medida que se declaran funcionan por osmosis. No es así. Solo a modo de ejemplo, en América Latina es como un 92% las empresas que no cumplen su planificación estratégica. 92%. Entonces, da lo mismo, esto de pensamiento estratégico, pensamiento complejo, está bien, pero no es más que eso. Eso es una forma de mirar un problema, pero hay algo previo, que es la actitud, desde donde yo entro a poder problematizar y a transformar. Entonces, ojo, 92, 93%. Entre el 40 y el 70% de los proyectos de cambio no funcionan porque los líderes no pueden cambiar. Entonces, yo no puedo dar lo que no tengo. Por eso es que es tan importante la mirada introspectiva ontológica. Por eso es que es tan importante entender que un líder, cuando está con su equipo, tiene que estar muy resuelto, muy trabajado, muy pulido, para literalmente poder generar una conversación con todo su equipo de trabajo, con conversaciones verosímiles, consistentes, coherentes, en donde la conversación tiene que estar al servicio de las personas, no de la megalomanía, el ego o los miedos ocultos que hay también. Entonces, ¿cómo hacemos para tener organizaciones resueltas, trabajadas, pulidas? Eso es comunicación. La comunicación es entendimiento. Y creo que ese es el eje de todo este cuento. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto estamos al servicio de eso?
o cuánto podemos esconder todo eso con nuestros típicos guiones y agendas sobre la tecnología y el endomarketing y lo que sea. Está bien, pero eso lo que da visibilidad al relato, pero el relato en sí se conecta desde la convivencia. Entonces, si usted me pregunta qué es lo fundamental dentro de lo que es la construcción de esta cultura, entendiendo que la cultura gatilla de una identidad, la identidad del quién soy yo. Después viene la imagen que el cómo me perciben y la reputación es la conducta sostenida en el tiempo. Pero fíjense, la conducta sostenida en el tiempo es el resultado de una identidad clara, consistente, con valores reales que van a la práctica conductual. Entonces, la invitación de la resiliencia organizacional es a entender que la vocación de poder del liderazgo ya no es lo útil. Hoy día se requiere de los líderes vocación de servicio, al propósito, al equipo de trabajo, a todo. Entonces, la invitación de la resiliencia es entender que el primer viaje es un viaje de adentro hacia afuera. Eso es lo que yo quiero decir, de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos a mirarnos de otra forma? ¿Cómo empezamos a desafiar la propia comunicación de otra forma? ¿Cómo empezamos, yo diría, a poner en jaque nuestra forma de relacionarnos, pero a la vez nuestra forma de diseñar espacios comunicativos diferentes? Cuando eso no ocurre, las organizaciones se enferman, porque les quiero contar que el origen etimológico del trabajo viene de la ola latina tripaliarum, que significa tortura, imagínense. Esto viene de siglos atrás. Entonces, ¿quién eran los que les tocaba trabajar? Los esclavos, los presos, y a toda esa gente le dolía los brazos, las piernas, porque tenían que cargar madera o piedras. Hoy día a la gente le duele el alma, porque siente que está en un lugar que se está jibarizando y que como está sobreendeudada, tiene que trabajar el triple para poder pagar y pagar. Yo les digo, ¿qué hacemos entonces con esto? ¿Cuál es el rol de la comunicación, más allá de la estrategia y todo eso, que me parece que está bien, pero que no es suficiente? Obviamente que no, porque el problema es alto, es un problema que está por sobre el promedio. ¿Cómo lo hacemos para entender de que estamos en espacios que no son los más sanos muchas veces? Porque piensen ustedes, las organizaciones, al igual que el cuerpo humano, funcionan con órganos diferentes, pero funcionan. La empresa tiene áreas y el cuerpo humano tiene el corazón, los brazos, la vista y así. Pero obviamente que tienen una salud a largo plazo. Pero hay empresas que se empiezan a enfermar, hay empresas que tienen problemas de movilidad, hay empresas que tal vez no toman agua, no van al gimnasio, no se hidratan, lo mismo le pasa al cuerpo. Entonces, piensa su organización como un cuerpo y empiecen a ver cuáles son las enfermedades que hoy día están viviendo sus organizaciones, cuáles son los puntos ciegos que no están mirando, qué es lo que literalmente tal vez invisibilizaron o naturalizaron. Entonces, la invitación de la resiliencia organizacional es a colocar un punto de inflexión y a declarar de que queremos organizaciones sanas en donde la gente se expanda, se desarrolle, no que sobreviva. Entonces está lleno de organizaciones con equipos que están fragmentados, con liderazgos que son literalmente, no hablan con nadie, con maltrato encubierto. Es decir, estamos con organizaciones que literalmente están agotadas y que llegan a la crisis agotadas. Entonces la invitación acá es que ustedes piensen su organización, que todos los órganos que puede tener un cuerpo humano también los va a tener su propia empresa. Y vayan viendo cómo están estos órganos y cómo está el corazón y cómo está el hígado. Y acá lo mismo, cómo está esta área y cómo está esta área y cómo está el mando medio y cómo está el liderazgo y cómo está el propósito y así. Y en el fondo, la invitación de la resiliencia es a intervenir, es a proponer y obviamente articular nuevas coherencias. Entonces, no sirve que estemos simulando de que estamos en un trabajo colaborativo si no lo estamos. No sirve de que estemos haciendo así las reuniones los días lunes y literalmente nos estemos quedando dormidos o estemos pensando en un asado que vamos a hacer el fin de semana. No. Acá el punto es cómo sacamos adelante una organización que no naturalice toda su fragilidad, sino que literalmente que se empodere. Seligman, desde la psicología positiva, hablaría de la resignación aprendida, que es cuando uno dice, bueno, lo que me tocó, bueno, así es la vida, y estamos en eso. Yo soy de la idea, y por eso que escribí este libro, que las organizaciones tienen que literalmente resignificar su rol.
su existencia. Y obviamente salir de este lugar, que es un lugar peligroso, en donde obviamente se nos va la vida y muchas veces la gente siente que pasaron años y estuvo en un lugar poco, con escasa significación y que estuvo en un lugar que literalmente con pocas posibilidades. Entonces la invitación de la resiliencia es, yo diría, conectar con una organización consciente, flexible, adaptativa, empoderada y dispuesta a generar una cultura del autocuidado. Porque cada intangible, el capital de una organización es su cultura. Y es la cultura la que nos predispone a la acción. Al igual que los valores y las emociones, nos predisponen a la relación con la otra persona. En el caso de las emociones es fundamental. Somos seres emocionales. Jugamos que somos racionales, cartesianos y todo ese cuento, está bien, no es parte de nuestra simulación, pero no es así. Y la emoción nos predispone a la acción. Entonces, como hablaba, el miedo, si yo vivo en el miedo, no subo el cerro. Pero si yo no tengo miedo, subo el cerro y me voy a matar porque el miedo me conecta con la sobrevivencia. Así. Y si yo tengo mucha rabia, la rabia, por ejemplo, conecta con la lucha reivindicativa, porque la rabia está contra la injusticia. Pero si yo vivo en la rabia, me enfermo también. Entonces, ¿cómo empezamos a entender que las organizaciones son comunidades emocionales también? Y que la emoción es un tremendo valor y un tremendo poder para transformar la realidad. Esta fantasía de que la emoción, el corazón se deja en la casa y el trabajo solamente en la cabeza, está bien, pero eso es carencia de contenido, porque al final del día lo que nos mueve es el espacio emocional. Ahora, cuando hay organizaciones que no se cuidan, que no son conscientes, que éticamente están en esta cosa transaccional, pero que no están al servicio de la expansión de sus trabajadores, obviamente que se empiezan a enfermar. Entonces está lleno de organizaciones que están en la rabia, en el resentimiento, la confianza. El problema de todo esto es que la emoción con el tiempo se transforma en estado anímico y el estado anímico se aprende. Entonces, si a mí una empresa muy envenenada me contrata, yo a los 4 meses voy a estar enrabiado, igual que los que están ahí. Entonces, acuérdense, las emociones con el tiempo se transforman en estado anímico. Entonces, ¿cómo hacemos para mover a las organizaciones? ¿Cómo hacemos para desafiar la experiencia que está viviendo nuestra organización? Como también hay organizaciones que se van a la resolución, la aceptación, la apertura, la buena ambición, la serenidad. Entonces, los DIRCOM, los comunicadores, tienen que trabajar en estos diseños emocionales también. Obviamente, en colaboración con recursos humanos, con los líderes, mandos medios, sindicatos. Esto es así, son miradas sistémicas. No es que el DIRCOM tiene que ser un milagro, olvídense, eso no existe. O que para tener un buen clima, el gerente de recursos humanos tiene que ser un milagro. No existe eso. El tema es cómo miramos en forma mancomunada todos estos temas. Entonces, ¿cuál es la invitación? Yo invito a toda la gente que está en esta charla a conectar la comunicación con otras distinciones, a entender, insisto, que el tema no es interpersonal, es intrapersonal. Si yo no estoy bien conmigo, es muy difícil que yo pueda convivir con el entorno. Les cuento, yo llevo 4 años en Colombia y cuando llegué a Colombia, lo primero que me dijeron fue, oye, hay un congreso sobre el proceso paz. Fui a los 2 días de estar acá. Después de escuchar a muchos expertos en el proceso paz, llegó una señora, levantó el dedo y dijo, oye, yo quiero decir una cosa. Yo quiero decir que para vivir en paz hay que crear una pedagogía de la paz, en donde yo aprenda a vivir en paz conmigo, para después poder vivir en paz con mis hermanos colombianos. Entonces, eso es autoconocimiento. Eso es entender, como diría Maturana, que nosotros lo que tenemos que hacer no es cambiar las acciones, que es lo típico, lo táctico, lo estratégico, que yo creo que no, es parte de algo mucho más grande que eso. Acá lo que hay que cambiar es el observador que yo soy. Y el observador soy el ser humano con los sistemas de creencias que tengo. Porque al final las trampas y el autosabotaje que me hago yo, que es cultural, pasa por las creencias que yo tengo literalmente enquistadas en mí. Entonces, la invitación es a saber quién soy yo como ser humano, por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo. Y en el fondo, cuáles son los puntos ciegos que no estoy mirando. Por eso esto se llama dentro del coaching ontológico el aprendizaje segundo orden, en donde el desafío
es a resignificar el observador que soy y obviamente a ponerlo al servicio de una expansión y un desarrollo mayor. Entonces, cuando empezamos a entender que las organizaciones les cuesta, están trabadas, están anquilosadas para tomar decisiones y para movilizar a su gente, es porque obviamente no estamos entendiendo el poder de la conversación y del cómo yo co-construyo, no espacio de tolerancia, sino que espacios de aceptación. Entonces, lo que hacemos los seres humanos es vivir en espacios interpretativos, dependiendo del capital simbólico que tengo yo. Yo leo al mundo y desde ahí, obviamente, que lo interpreto. ¿Cuál es el problema? Que como muchas veces la gente cree de que tiene la razón y de que vive en la verdad, cuando yo vivo la verdad, el otro está equivocado. El mundo ontológico entonces dice, oye, la verdad es una construcción ideológica. El tema es otro. El tema es cómo yo convivo con la diferencia, que esa diferencia es igual de legítima que la mía. Y eso es comunicación. Y eso es literalmente llevar el espacio del relacionamiento a otro lugar, que es un lugar, yo diría, de intercambio simbólico, en donde yo tengo que tener la emocionalidad para poder entender el punto de vista de la otra persona. Y tal vez tener el autoconocimiento para entender que tengo que desafiar el observador que soy, o porque soy machista, o porque soy así, o porque soy asá. Pero tal vez eso yo no lo veo porque estoy en mi matriz. Entonces, la ontología del lenguaje es una invitación a repensar el ser social que soy, pero partiendo desde el ser individual. Por eso que yo invito a toda la gente que está en esta charla a mirarnos un rato. Para mí la comunicación es un primer plano, está acá. Cómo estoy observando el mundo, cómo estoy escuchando los dolores de la gente, cómo estoy conversando, qué nivel de credibilidad tengo, cómo me voy a la acción con las manos, cómo conecto la racionalidad con la emocionalidad, cómo conecto con la intuición. Ustedes saben que la intuición es sabiduría arquetípica que nosotros tenemos literalmente, que nos acompaña desde una biología cultural de siglos para atrás. Es decir, cómo me conformo como ser humano. Cuando yo estoy en eso, me estoy mirando y me estoy trabajando, obviamente que mis puntos ciegos son menores. Y cuando yo aminoro mis puntos ciegos, obviamente que genero menos errores. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Y aquí invito a toda la gente en esta charla a aprender. Por lo general, los latinoamericanos nos gusta este cuento de los cartones. Entonces están los doctores, los licenciados, los ingenieros, y estamos en ese cuento. En las empresas es lo mismo. Nos gusta marcar la diferencia. Nos gusta decir quién está arriba, quién está abajo, quién está al medio. Estamos en eso, en fomentar esta diferencia, pero de cargos, de roles, de poder. Yo creo que una organización fuerte, flexible, adaptativa y consciente es una organización que literalmente está en un espacio que es más colectivo, un espacio en donde todos se declaran aprendices, un espacio en donde literalmente lo que queremos aprender, lo que queremos desafiar nuestros propios enemigos del aprendizaje, lo que queremos es tomar conciencia del cómo estamos aprendiendo. Y les doy un ejemplo. ¿Por qué tenemos que aprender? Porque tenemos que ampliar nuestras distinciones. Les doy un ejemplo. Si nosotros subimos al techo de mi edificio y vemos todas las estrellas que hay, vamos a quedar fascinados y vamos a poder hablar de unas 5 o 10 estrellas. Pero si mañana hacemos el mismo ejercicio, pero subimos con un astrónomo, vamos a ver de que hay 300 estrellas más y nuestra visión del cosmos se va a ampliar. Acá es lo mismo. Acá tenemos que ampliar nuestras distinciones. Tenemos que desafiar nuestros propios enemigos del aprendizaje. Tenemos que entender que nuestra trampa para poder generar un salto mayor como organización es nuestra capacidad para aprender, desaprender y reaprender. Entonces, el dogma, esta cosa fosilizada que está muy conectada con el ego y la nostalgia, muchas veces no nos sirve. Este miedo que puedo tener a desafiar un poco mis propias creencias también va a ser un escenario difícil. Entonces, para un proceso transformacional, yo requiero desafiar mi enemigo del aprendizaje y requiero declararme aprendiz. El aprendiz es la persona que está en la humildad, que está con los brazos abiertos y que está con el deseo de asombrarse. Y me parece genial. Yo pregunto, ¿cuánto aprendiz hay en las organizaciones? ¿Cuánto de declararse aprendiz hay en los líderes? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para ir a un espacio disruptivo, innovador, creativo, que conecta con la sobrevivencia?
¿Cómo lo hacemos para resignificar nuestra forma de ver el mundo y desafiarlo también? Como diría Marcel Proust, el verdadero viaje al descubrimiento no consiste en buscar nuevos territorios, sino en tener nuevos ojos. Por eso que el viaje es para adentro, por eso que el viaje es desde el ser al hacer, por eso que el viaje es introspectivo, ontológico, es desde ese autoconocimiento, para desde ahí poder relacionarme con el otro. Por eso que ya no podemos seguir hablando solamente de que comunicación es informar, no, comunicación es entendimiento humano, es relacionamiento, es conexión. Y todo eso se articula cuando conectamos con la acción. Ojo, Bob Dunham, un coach ontológico de California muy potente, habla de la anatomía de la acción. Y la anatomía de la acción son etapas que van literalmente de cómo configuramos la acción y en qué concluye. Bob Dunham dice que están los resultados y que los resultados vienen de acciones. Y estas acciones surgen desde compromisos que tiene la organización. Y los compromisos vienen desde las prácticas conversacionales y las culturas dialógicas que tenemos. Y esta conversación surge y se moviliza desde lo que me importa. Entonces, cuando vemos que el 25% del feedback de un latinoamericano solamente es efectivo, un 25%. Preguntémonos, ¿cuánto me importa? Todas las acciones, entonces conéctese siempre con esta pregunta. Cuando usted dice, oye, nadie hizo esto, más que preguntarse quién es el culpable, pregúntese cuánto le estaría importando a esta gente el tema. Si tenemos organizaciones con problemas de clima, maltrato, si tenemos problemas de liderazgo, si tenemos organizaciones que no tenemos bienestar, que nos pagan muy mal, obviamente que la organización no me va a importar mucho. Que también está medido, que el mojar la camiseta en América Latina es entre un 25 y un 30%, lo mismo que la calidad en trabajo en América Latina. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto me está importando la organización? Y yo les digo a ustedes los comunicadores, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos para que la gente se conecte? Pero insisto, no desde este lugar transaccional, un poco winner, ganador, no, desde un lugar evidentemente consciente, donde a la persona le empieza a importar porque sí le importa su organización, su lugar de trabajo. Entonces la resiliencia, voy aterrizando porque parece que me estoy pasando, la resiliencia es una invitación a la acción. La resiliencia es entender de que un ser resiliente conecta con la realidad, conecta con este viaje entre el ser al hacer, entendiendo que la resiliencia es una persona que toma conciencia del momento adverso, lo resignifica, aprende y articula un plan de acción. La resiliencia conecta con la integración apreciativa, que es todas las luces, la fortaleza y todos mis talentos que yo tengo. Y a la vez también conecta con toda mi capacidad de sobrevivencia como ser humano y como organización. Entonces, la resiliencia al final del día, este es mi modelo MAR, modelo de acción resiliente, conecta con un concepto que hoy día es fundamental, que es la jerarquía. La jerarquía no es la jerarquía, no es que estoy sobre el otro. La jerarquía es la colaboración en forma transversal, desde obviamente una emocionalidad que está al servicio del propósito. La resiliencia organizacional entonces conecta con todos estos temas que están apareciendo, con la esperanza, con la libertad y con la dignidad de las personas. Y porque, ojo, cuando yo lancé el libro en la OIT, hace ya como 6 años, la gente, un amigo se reía y me decía, oye, pero esto parece el libro de la Revolución Francesa. Yo le decía, no, pero es que yo tengo que saber que soy un ser libre para poder trabajar en una empresa. Tengo que saber de que me respetan y de que hay dignidad en mi trabajo. Y obviamente la esperanza es porque en un momento de adversidad como este, yo tengo que tener un diseño a mediano plazo en lo que es la organización. Entonces, ¿cuál es el modelo MAR? El modelo MAR invita a cuidar todo, la inclusión, los derechos laborales, el aprendizaje, el clima, el liderazgo, la gestión, a cuidar, a hacer preguntas potentes. Yo soy, ¿quién soy yo en esta organización? Yo puedo, yo tengo, ¿qué puedo hacer en esta organización? Yo quiero, ¿qué es lo que verdaderamente quiero hacer? Y entender de que el modelo MAR tiene dos grandes motores. Uno que es la memoria activa, los ritos, los mitos y los hitos, que construyen el relato que después me predispone a diseñar el futuro. Y por otro lado, la identidad, que obviamente que es fundamental, que es el quién soy yo como organización. Entonces, la jerarquía es fundamental. Esta red abierta de colaboración que se basa en la interacción de múltiples agentes corporativos es fundamental. Al final esto es como un nuevo orden, una inteligencia colectiva que está al servicio de una co-construcción de la realidad. No es que yo soy el iluminado y de mí sale todo.
No, la tendencia de las organizaciones inteligentes son organizaciones que literalmente hacen un diseño propio, pero desde gente empoderada. Entonces, voy aterrizando para que Janine no me mate. Hay dos formas de entender esta organización. La de arriba, que son estos bomberos que están tratando de salvar al muñeco, pero tienen 50 centímetros de diferencia entre el cuello y el cuerpo, es decir, ese personaje está requete muerto, pero porque ellos no están en la colaboración, ellos están cada uno en su proceso. Y la foto de abajo, en donde literalmente están conectados con el alto desempeño, que son equipos de excelencia, en donde tienen un propósito común y están todos al servicio del propósito, desde una emocionalidad compartida. ¿Cuál es la invitación de la resiliencia? ¿Cuál es la invitación de esta charla? A salir de la caja, a ampliar los marcos teóricos. Yo creo que los marcos teóricos de la comunicación también, pero hay que ampliarlo. Hay que irse a la filosofía, a la psicología, a la ontología del lenguaje, a la indagación apreciativa. O sea, yo creo que esto es más complejo. Por otro lado, también invito a la gente a sostener el proceso. Siempre hemos vivido la incertidumbre, siempre hemos vivido la incertidumbre. Tal vez lo que pasa es que ahora somos más conscientes porque manejamos más información. Pero obviamente que esto hay que sostenerlo y no como un calvario, sino que como un espacio natural de existencia. Creo que hay que crear, hay que desafiar, hay que ser disruptivo, que hay que atreverse. Y creo que en un momento adverso una organización de la resiliencia cuidar a las personas. Como decía la profesora en la charla anterior, el ser humano el que está en el centro, él es la persona la que está en el centro de la estrategia, de la organización, del modelo de negocio, como ustedes quieran llamarlo. Y es así, porque tiene que estar al servicio de eso, porque si no se pierde el norte, entendiendo el sentido que tiene dos grandes preguntas. ¿Por qué hago lo que hago y para qué hago lo que hago? También invito a la participación, a la co-creación. Esto es de todo, con todo tipo de generaciones, entendiendo la colaboración como un espacio de expansión colectiva. Y también invito a todas las personas a la transformación. No es del otro, es conmigo. Ojo, esto es conmigo, todos con cada uno de ustedes. El viaje es para adentro, no para afuera. El viaje es desde el ser al hacer. El viaje literalmente está al servicio de pulir los seres humanos que somos, entendiendo que hay 1.000.000 de distinciones más grandes que nosotros, con 1.000.000 de experiencias que nosotros tenemos que estar al servicio desde una escucha activa y viva. Cuando se hacen estudios sobre el trabajo, por lo general se llega siempre a dos grandes conclusiones. La gente trabaja para hacer felices a otros, a su familia, o la gente trabaja para ser felices ellos mismos. Y la felicidad es el bienestar subjetivo. La felicidad es algo que a mí me hace que yo me conecte y que tal vez otra persona no. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que estamos requiriendo para tener la vida consciente que requiere nuestra empresa? ¿Qué es lo que tenemos que desafiar en nosotros? ¿Cuál es el observador que estamos desconociendo? Porque nunca nos hemos hecho ni siquiera la pregunta para desde ahí articular procesos verdaderamente transformacionales y cuidar lo verdaderamente relevante. Y bueno, agradezco este espacio, me tuve que acelerar porque tenía un reloj y lo que quiero con el fondo, con esta charla, es desafiarlo y también desafiar un poco el espacio de la comunicación y de cuál es verdaderamente nuestro trabajo al interior de las organizaciones. Quería, Janine, muchas gracias y nada, pues quedo al servicio de lo que tú me digas. Muchísimas gracias, Fernando, por todas estas reflexiones y esta disertación en torno a la resiliencia organizacional y la importancia de mantener nosotros como seres humanos este equilibrio para poder ser cada vez más humanos. No sé si lo decía alguno de nuestros disertantes recientemente. Lo formidable es que los humanos sí podemos ser cada vez más y mejores humanos. Fernando, tenemos muchísimas preguntas en el chat de YouTube. Yo te voy a invitar a que te acerques para socializar. También tenemos unas preguntas incluso acá a nivel interno, pero la gente está preguntando dónde puede acceder a tus libros y yo supongo que acá en Colombia está a nivel de cualquier librería porque no estamos a nivel de publicidad,
Pero sí es bueno que con libertad le digamos a la gente, recuerda que no solamente está conectada gente desde Colombia, sino desde diferentes este, latitudes, América, Europa. Entonces, por favor, cómo pueden acercarse y ya nos decía cómo te pueden contactar igual en la última lámina. Entonces, coméntanos allí y vamos haciendo el cierre porque estamos a punto para iniciar. Un Vale, abrazo, Fernando. Saludos. Janine, un beso. Bueno, a ver, les cuento mis libros. Yo tengo un libro, ya salió la segunda edición hace tiempo, con la editorial Gediza, que ahí está en toda América Latina. Acá en Colombia se han agotado y en varios países. Yo en realidad no sé. Yo ahora estuve en España y encontré mi libro allá. Viene ya la segunda edición del libro Resiliencia Organizacional, que lo lancé hace unos años. Viene con un prólogo Ismael Cala, y eso yo creo que va a salir, yo espero, a fines de año. Viene otro libro que es sobre liderazgo comunicativo, que es mi tesis doctoral, que viene para el otro año también con editorial Gediza. Acá en Colombia saqué un libro que se llama 101 caminos para sobrevivir al mundo del trabajo, con la editorial ECOE, acá en Colombia. Y bueno, yo cuando viajo siempre lanzo los libros en todos los países, me coordino y ahí hacemos cosas. Y bueno, está mi página web que es www.fernandobelismontero.cl y mi correo electrónico que es contacto@fernandobelismontero.cl. Agradezco las ganas, les mando un tremendo abrazo y nada, pues, la mejor de las energías para sostener este momento adverso desde un aprendizaje en comunidad. Un abrazo, un besito. Chao.